Hola de nuevo. Estamos otra vez aquí para tratar otro pasaje de la palabra de Dios, sin extendernos demasiado de los milagros. Vamos a leer un pasaje que se encuentra en Hechos, capítulo 2, los versículos 43 hasta el 47. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todas según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo, partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Vamos a tocar en primer lugar el tema de milagros. Y este texto que acabamos de leer, pues encontramos que al principio de la iglesia los apóstoles dicen que hacían señales y maravillas y que todo el pueblo estaba atónito mirando la expectación y cómo eran bendecidos por el Señor. A través de la historia de la Iglesia y a través de la historia de los personajes bíblicos, vemos que el Señor se ha manifestado por medio de milagros y por medio de su poderosa mano hacia las personas que estaban esperando aquellos milagros. El primero que vamos a tratar es a Jabes, que ya tuvimos una lección acerca de él. Y yo me preguntaba, ¿cuántos de nosotros estamos esperando en algún momento un milagro? Es cierto que casi todos o todos, porque todos tenemos alguna cosa que pedir al Señor y estamos expectantes a que el Señor nos conceda las peticiones de nuestro corazón. ¿Qué entiendes tú o qué entiendo yo por un milagro? Es algo que ocurre sobrenatural. La palabra milagro, según la Real Academia de la Lengua, se llama milagro a un evento atribuido a una intervención divina. O sea, no tiene nada que ver con el hombre, porque el hombre no puede hacer sino solamente engañarnos, como hay por ahí muchos que engañan diciendo, leyéndote el futuro del billete que tienes en el bolsillo, no otra cosa. Y hay otros que están dedicados a estas ciertas cosas, pero que no merecen ni la pena de hablar de ellos. Sin lugar a dudas que al leer la palabra de Dios, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo, vamos a encontrar personajes o vamos a encontrar sitios donde el Señor obró milagrosamente, como por ejemplo cuando el pueblo de Israel pasó el Mar Rojo, como si no hubiese sido por la intervención divina, se podía haber abierto el Mar Rojo para que pasaran 2 millones de personas por el interior, sin mojarse ni las zapatillas, siquiera. Vamos a encontrar a otros personajes que nunca se les concedió la petición que hicieron. Por ejemplo, en el libro de Hebreos encontramos que no siempre los milagros son contestados o porque no están según la voluntad de Dios o no están hechas en la petición de Dios. Pero vamos a ver al personaje este que acabo de mencionar, a Jabes, que hizo una oración tan sencilla y tan llena de profundidad, que además de que él no era ni pertenecía al pueblo de Israel, sino que está en la lista de los descendientes de Judá, pero no era descendiente de Judá, sino fue uno de los muchos que salieron de Egipto y que por la gracia de Dios llegaron a la tierra de Israel. Y este Jabes hizo una oración tan sencilla que la podemos encontrar en Primera de Crónicas 4, 9, 10. Vamos a ir allí y vamos a buscarla
Primera de Crónicas 4, 9 y 10. Dice, y Jabes fue más ilustre que sus hermanos, el cual su madre llamó Jabes diciendo por cuanto le di a luz en el dolor. Y el versículo clave, e invocó Jabes al Dios de Israel, diciendo, oh, si me dieras bendición y ensancharas mi territorio, y si tu mano estuviera conmigo y me libraras del mal, para que no me dañe, y le concedió Dios lo que pidió. Fíjate, la oración de Jabes es una oración que, si la oímos, hoy orar en la iglesia decimos, pero bueno, ¿y este qué está diciendo? Pues Jabes hizo una oración tan sencilla a los oídos de Dios que Dios se la concedió. Muchas veces tenemos oraciones que parecen testamentos y no tiene nada cargado que vaya delante de Dios. Dice, oh, si me dieras bendición. Él deseaba tener bendición de parte de Dios. Si ensanchara mi territorio, porque seguramente la parcela que le tocó era muy pequeña. Y si tu mano estuviera conmigo y me libraras del mal. No está pidiendo cosas extremadamente caras, no está pidiendo cosas que se vayan de las manos, sino está pidiendo cosas tan fáciles que Dios dice y se lo otorgó Dios lo que pidió. En muchas oraciones, cuando oramos, tenemos grandes listas de oración, pedimos cosas que ni nos las creemos nosotros mismos y pensamos que Dios es nuestro camarero. Dios no es nuestro camarero, que lo tenemos a las 24 horas del día dispuesto para, toma hijo mío, ¿a qué te apetece? ¿Un coche? Pues yo te lo doy. Pero no queremos que nos vengan las cosas que no son tan buenas, porque Jabes dice, si me libraras del mal para que no me dañe. Está pidiendo protección de parte de Dios hacia él. En segundo lugar, puso su petición delante de Dios. Tenemos que tener en cuenta que Dios está siempre con su oído atento para escuchar la voz de sus hijos, pero no cualquier voz, ni cualquier capricho. Y dice, y se lo concedió Dios. Ahora vamos a ver una petición que Dios no concedió. En el libro del Génesis, capítulo 18, si queréis venir conmigo, al libro de Génesis, capítulo 18, vamos a encontrar que el Señor Dios, o el ángel de Dios, como queramos llamarle, vino a encontrarse con Abraham. Vino a encontrarse con Abraham y Dios le dio una promesa, pero ahora estamos hablando de otra persona, de su sobrino Lot, su mujer y sus 2 hijas. Dios llevó a Abraham a un sitio donde le dijo que él iba a destruir Sodoma y Gomorra. Y allí vivían Lot y su familia. Y entonces Abraham empezó a rogarle a Dios si por favor podía hacer que no se destruyeran aquellas ciudades. Y Dios dijo, he de ocultar lo que yo voy a hacer a Abraham sabiendo yo que él encomendará a sus hijos a mí. Pero Abraham hace una petición a Dios esperando un milagro que nunca llegó. Porque Dios sabía que allí no había nadie esperando el milagro. Dios sabía perfectamente que allí no había nadie esperando el milagro. Y Abraham le dice en el versículo 24, quizás haya 50 justos dentro de la ciudad, ¿destruirás también tú y no perdonarás el lugar por amor a los 50 que estén dentro de él? Lejos de ti el hacer tal que haga morir al justo con el impío y que sea el justo tratado como el impío.
Nunca tal hagas. El juez de toda la tierra, como ha de ser lo que es justo. Entonces respondió Jehová: si hallara en Sodoma 50 justos dentro de la ciudad, perdonaré a todo este lugar por amor a ellos. Y así fue bajando la cifra Abraham hasta que llegó a 10 personas. Y dice: por amor a esos 10 no los destruiré. Pero es que no había ni siquiera 10. Concretamente había 4 y no todos eran fieles. Porque si sabéis la historia de Lot tuvo que salir huyendo hasta Zoar y allí cometió pecado con sus hijas, incluso se embriagó, incluso su mujer, que ella vio todo aquello que se estaba quemando o que se iba a quemar, y vio lo que se perdía y no veía lo que Dios le daba, porque Dios le daba la salvación. Y los ángeles no podían hacer nada hasta que no estuvieran allí a salvo en la cueva aquella. Abraham oró al Señor para siquiera 50, 40, 30, 20, 10, pero Dios le dijo: por amor a esos 10 no la voy a destruir, pero es que no había ni 10. Y en el versículo 33 dice: y Jehová se fue luego que acabó de hablar con Abraham, y Abraham volvió a su lugar. O sea, el milagro nunca llegó porque en Sodoma estaba más expectante del pecado que de hacer la voluntad de Dios. Inclusive, inclusive Lot, que él estaba más embocado en las cosas de Sodoma que muchos de los sodomitas. Pero hay un escritor sagrado que dice que Job afligía su corazón por aquello que estaba ocurriendo en Sodoma. Dice Santiago 4, 13 y 15: vamos ahora los que decís: hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allí un año y traficaremos y ganaremos. ¿Cuánto no sabéis lo que será mañana? Porque ¿qué es nuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. En lugar de lo cual deberéis decir: el Señor quiere, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto y aquello. Y por otro lado, en el libro de Hebreos, que antes lo he mencionado, en el libro de Hebreos 11:6, que lo vamos a leer: pues sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. ¿Le faltaba fe a Abraham? No. Simplemente el Señor tenía sus planes acerca de Sodoma y Gomorra y sabía perfectamente que allí en Sodoma no había nada más que como mucho Lot, que eran creyentes. Para obtener contestación de nuestras peticiones, de nuestras oraciones también, y ver milagros, debemos seguir estos sencillos pasos. Santiago 1:17. Santiago 1:17 dice: toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Simplemente esto, no necesitamos muchas más cosas. Toda buena dádiva, todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Si tú quieres tener la contestación a tus oraciones, tienes que creer que el Señor la puede contestar, porque el Señor siempre es fiel a su palabra y Él nos dice: no te dejaré ni te desampararé. Puede ser que vengan más tarde o menos tarde, pero el Señor siempre contesta a su debido tiempo. Que el Señor te bendiga y hasta la semana que viene.